¿Y si te dijera que Dios ha puesto en tu vida una llave espiritual que muy pocos conocen, capaz de abrir las puertas de la provisión y cerrar para siempre el ciclo de deudas y escasez? ¿Alguna vez has sentido que las deudas son como cadenas que te atan, impidiéndote avanzar? Te esfuerzas, trabajas duro, horas, pero parece que siempre surge un gasto inesperado, un pago que no puedes cubrir, una cuenta que nunca deja de crecer. ¿Podría ser que hay algo espiritual detrás de este ciclo interminable? La Biblia nos revela secretos ocultos que pueden romper cualquier atadura financiera y abrirte a una vida de abundancia. Hoy vamos a descubrir un principio poderoso, escondido a los ojos del mundo, pero revelado a los hijos de Dios, que puede liberarte de las deudas en apenas 7 días. No estoy hablando de fórmulas mágicas ni de métodos humanos. Estoy hablando de una revelación divina que ha cambiado la vida de muchos y que, si te atreves a poner en práctica, también cambiará la tuya. Dios no quiere que vivas bajo el peso de la deuda. Él es un Dios de provisión, de justicia y de restitución. Pero hay un principio espiritual que la mayoría de los creyentes ignora y que está impidiendo que experimenten la abundancia que Dios ya ha reservado para ellos. Hoy veremos pasajes clave de la Escritura que te enseñarán cómo activar este principio en tu vida. Analizaremos historias de hombres y mujeres que pasaron de la ruina a la abundancia porque aplicaron este secreto divino. Antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Comenta ahora mismo: Dios es mi proveedor. Esta no es solo una frase, sino una declaración de fe. Si lo escribes, estarás activando en el mundo espiritual una semilla de provisión en tu vida. Además, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas descubran este mensaje que puede cambiar sus vidas. Cada me gusta es un acto de evangelización digital, permitiendo que este conocimiento llegue a quienes más lo necesitan. Y una cosa más, la penúltima enseñanza de este video contiene una clave poderosa que puede desbloquear una bendición financiera en tu vida. Así que no te desconectes. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la respuesta de Dios a tus oraciones. Prepárate. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos puede cambiar radicalmente tu realidad financiera y llevarte a una vida de libertad en Cristo. Ahora sí, comencemos con la primera enseñanza. 1. La viuda y el aceite multiplicado. Imagina estar en una situación donde no tienes absolutamente nada, solo una pequeña porción de aceite en una vasija y una deuda que amenaza con arrebatarte todo. ¿Qué harías si lo único que tienes en casa parece insignificante para cubrir tus necesidades? Este fue el caso de una viuda en tiempos del profeta Eliseo. Su esposo había muerto, dejando deudas que ella no podía pagar. Y ahora los acreedores estaban a punto de llevarse a sus hijos como esclavos para saldar la cuenta. ¿Te suena familiar? Tal vez no en la misma forma, pero muchos de nosotros hemos sentido esa angustia de no saber cómo saldar una deuda que parece imposible de pagar. 2 Reyes 4:1-7 nos revela el secreto para romper el ciclo de escasez y entrar en la abundancia. Esta viuda corrió a Eliseo en busca de ayuda y le dijo: «Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos». Eliseo no le dio dinero, ni le dijo que buscara más trabajo, ni que negociara con el acreedor. En cambio, le hizo una pregunta clave: ¿qué tienes en casa? Aquí está la primera gran revelación. Dios siempre usará lo que ya tienes en tus manos para bendecirte. El milagro de tu provisión no viene de afuera, viene de adentro.
La viuda respondió con tristeza: tu sierva no tiene en casa más que una vasija de aceite. Esto es exactamente lo que nos pasa muchas veces. Miramos lo que tenemos y pensamos que no es suficiente. Vemos nuestra cuenta bancaria y nos parece imposible salir de la deuda. Nos sentimos impotentes porque nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de en lo que Dios ya nos ha dado. Pero Dios no necesita mucho para hacer un milagro. Eliseo le dio una instrucción: ve, pide prestadas vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Luego entra en tu casa, cierra la puerta y empieza a llenar cada vasija con el aceite que tienes. Aquí está el segundo secreto. Cuando Dios va a bendecirte, primero prueba tu fe. Si la viuda hubiera recogido pocas vasijas, el milagro hubiera sido pequeño. Pero mientras más vasijas reunió, más aceite fluyó. El tamaño de la bendición estuvo determinado por el tamaño de su fe. La viuda hizo exactamente lo que el profeta dijo, y cuando comenzó a verter el aceite, este nunca dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Cuando no quedó ninguna vasija vacía, el aceite dejó de multiplicarse. Entonces Eliseo le dijo: ve, vende el aceite, paga tu deuda y vive tú y tus hijos de lo que quede. Dios no solo cubrió la deuda de la viuda, sino que también le dio lo suficiente para vivir en abundancia. ¿Cómo esto se aplica a tu vida? Dios ya ha puesto algo en tus manos. No importa cuán insignificante parezca, Él puede multiplicarlo si lo pones en sus manos. Tu fe determina el tamaño de tu milagro. Si crees en grande, Dios se moverá en grande en tu vida. Dios no solo quiere sacarte de la deuda, sino llevarte a la abundancia. No vivas con la mentalidad de escasez. Dios es un Dios de provisión, y Él quiere que vivas con suficiente para dar y bendecir a otros. ¿Cuántas vasijas estás dispuesto a presentar delante de Dios hoy? Comenta ahora mismo: Señor, llena mis vasijas, como un acto de fe, y abre tu corazón para lo que viene en el siguiente secreto. Lo que viene en el próximo bloque es un principio espiritual aún más profundo que puede ser la clave para tu liberación financiera. No te desconectes. 2. El jubileo. La ley divina de la cancelación de deudas. ¿Te imaginas despertarte un día y descubrir que todas tus deudas han sido borradas? Que lo que antes te tenía atado ahora ya no existe y puedes empezar de nuevo con libertad y sin cargas financieras. Levítico 25, 8, 10 nos habla de un concepto increíble que Dios estableció para su pueblo: el año del jubileo. Cada 50 años, Dios decretaba algo asombroso en Israel. Todas las deudas eran canceladas. Las tierras volvían a sus dueños originales. Los esclavos eran liberados. Era un año de restitución, de restauración y de libertad total. Dios había diseñado este sistema para que nadie viviera esclavizado por las deudas de manera permanente. El pueblo de Dios nunca debía ser oprimido por la escasez. Aquí está la revelación para tu vida. Dios no quiere que vivas atado a la deuda por el resto de tu vida. Él ha establecido tiempos y momentos de liberación financiera para aquellos que confían en Él. ¿Cómo activar el jubileo en tu vida? 1. Deja de ver la deuda como algo permanente. Dios estableció ciclos de restauración porque Él es un Dios que borra deudas y da nuevos comienzos. 2. Cree que Dios tiene un tiempo específico para liberarte. El pueblo de Israel tenía que esperar hasta el año 50, pero en Cristo el jubileo es ahora. Jesús vino para proclamar el año agradable del Señor. Lucas 4, 18, 19, lo que significa que hoy mismo puedes empezar a caminar en esa libertad. 3. Aprende a confiar en la provisión sobrenatural de Dios. En el año del jubileo, la gente no trabajaba, pero Dios los sustentaba milagrosamente. Levítico 25, 20, 22. Cuando confías en Él, Dios te sorprenderá con provisión inesperada.
4. Perdona y serás perdonado. El jubileo no era solo para recibir, sino también para soltar. Si quieres que Dios cancele tus deudas, asegúrate de que no estés reteniendo bendiciones que le pertenecen a otros. El jubileo es la prueba de que Dios no quiere que seas esclavo de la deuda. Es un recordatorio de que en su reino hay libertad financiera para aquellos que caminan en obediencia y fe. Comenta ahora mismo: declaro mi jubileo en Cristo, como una declaración profética sobre tu vida. Lo que viene en el siguiente bloque es aún más impactante. Hay una estrategia en la Biblia que ha permitido que reyes y profetas sean prosperados sobrenaturalmente. No te desconectes. 3. La multiplicación milagrosa. La clave para que lo poco se convierta en abundancia. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes no es suficiente? Que no importa cuánto trabajes, el dinero simplemente no alcanza y sientes que nunca saldrás de ese ciclo de necesidad. La Biblia nos muestra un principio divino que rompe la escasez y provoca la multiplicación sobrenatural. Mateo 14, 13, 21. La multiplicación de los panes y los peces. Un día, una multitud de más de 5,000 personas siguió a Jesús hasta un lugar desierto. Estaban hambrientos y sin recursos, y los discípulos le dijeron a Jesús: despide a la gente para que vayan a las aldeas y compren de comer. Pero Jesús les respondió con algo sorprendente: no tienen que irse, denles ustedes de comer. Aquí está la primera revelación. La escasez no se resuelve alejándote del problema, sino trayéndolo a Jesús. Los discípulos revisaron lo que tenían y respondieron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Así es como muchas veces nos sentimos. Miramos nuestros ingresos, nuestros recursos, nuestras cuentas bancarias y pensamos: esto no es suficiente. Pero en el reino de Dios, lo poco se multiplica cuando se coloca en sus manos. Jesús tomó los panes y los peces, dio gracias, los partió y los entregó a los discípulos, y entonces ocurrió el milagro. Lo que era poco se multiplicó en abundancia. Toda la multitud comió hasta saciarse. Sobró tanto que recogieron 12 cestas llenas. ¿Cómo activar la multiplicación en tu vida? 1. Coloca lo poco en manos de Dios. Si guardas lo poco que tienes con miedo a perderlo, seguirá siendo poco. Pero cuando lo entregas con fe, Dios lo multiplica. 2. Agradece antes de ver el milagro. Jesús dio gracias antes de que el pan se multiplicara. La gratitud abre la puerta a la abundancia. No esperes a que Dios te bendiga para agradecer. Agradece primero y la bendición vendrá. 3. Comparte lo que tienes. El milagro no ocurrió mientras Jesús sostenía el pan. Ocurrió cuando los discípulos comenzaron a repartirlo. La multiplicación llega cuando aprendes a dar, aunque creas que no tienes suficiente. 4. No temas la escasez, porque Dios es tu proveedor. Después de que todos comieron, sobró. Dios no solo quiere cubrir tus necesidades, quiere que vivas en abundancia para bendecir a otros. Dios puede hacer más con lo poco que tienes, de lo que tú podrías hacer con mucho. Entrégale lo que hay en tus manos y Él lo multiplicará. Comenta ahora mismo: Dios multiplica mis recursos, como una declaración de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es un secreto espiritual que pocos conocen. El principio bíblico que permitió que José pasara de ser un esclavo a administrar toda la riqueza de Egipto. No te desconectes. 4. José y la estrategia divina para salir de la escasez y gobernar en abundancia. ¿Sabías que hay una estrategia bíblica que puede llevarte de la escasez a la prosperidad sin importar las circunstancias externas? Génesis 41, 14, 57. José y la administración divina de los recursos. José pasó de ser un esclavo en Egipto a convertirse en el hombre más poderoso después del faraón. ¿Cómo logró esto?
siguiendo una estrategia divina que Dios le reveló en un sueño. El faraón tuvo un sueño misterioso. 7 vacas gordas eran devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas eran consumidas por 7 espigas marchitas. Nadie podía interpretar el sueño, pero Dios le dio a José la respuesta: vendrán 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después vendrán 7 años de hambre tan severos que la abundancia será olvidada. Aquí está la primera gran revelación. Dios siempre avisa antes de los tiempos de crisis, pero solo los que escuchan su voz pueden prepararse para prosperar en medio de la escasez. José no solo interpretó el sueño, sino que también presentó una estrategia. Durante los 7 años de abundancia, se debía guardar una parte de las cosechas. Cuando llegaran los años de hambre, Egipto no solo tendría suficiente, sino que se convertiría en la nación más poderosa porque tendría lo que todos necesitaban. El faraón quedó impactado y puso a José a cargo de toda la economía de Egipto. José no salió de la escasez por un milagro instantáneo, sino por aplicar principios divinos de administración. ¿Cómo aplicar la estrategia de José en tu vida? 1. No gastes todo lo que ganas en los tiempos de abundancia. Dios te bendice con más de lo que necesitas, no solo para disfrutar, sino para que seas sabio y prepares el camino para el futuro. 2. Aprovecha las oportunidades en tiempos de crisis. Mientras otros estaban en escasez, José tenía provisión porque escuchó la voz de Dios antes que los demás. En tiempos de crisis, los que tienen sabiduría prosperan. 3. Usa la prosperidad para bendecir a otros. Cuando el hambre llegó, Egipto se convirtió en la nación más fuerte porque podía ayudar a otros. Dios no quiere solo que salgas de la deuda, sino que seas una fuente de bendición para otros. 4. Dios te puede dar estrategias financieras. José recibió su estrategia en un sueño. Dios puede darte ideas, conexiones y oportunidades para cambiar tu vida financiera. Comenta ahora mismo: Señor, dame sabiduría financiera, como un acto de fe. Lo que viene en el próximo bloque es impactante. Hay una forma en que Dios puede cancelar tus deudas de manera sobrenatural. No te desconectes. 5. La cancelación sobrenatural de deudas. Cuando Dios paga lo que debes, ¿te imaginas recibir una provisión inesperada que cubra todas tus deudas de un solo golpe? ¿Cómo reaccionarías si Dios interviniera directamente en tu situación financiera y te liberara de toda carga económica? 2. Reyes 6:1-7. El milagro del hacha flotante. Un grupo de profetas estaba construyendo una casa más grande para su comunidad. Para ello, necesitaban cortar árboles y construir con madera. Uno de ellos pidió prestado un hacha para realizar el trabajo, pero en medio del esfuerzo, el hierro del hacha cayó al río y se hundió. Este no era solo un problema de herramientas, era una deuda que no podía pagar. En esa época, un hacha de hierro era un objeto costoso y este hombre tenía que devolverlo a su dueño. Estaba desesperado porque no tenía cómo reponerlo. Entonces, Eliseo hizo algo inesperado. Cortó un palo y lo lanzó al agua. El hierro del hacha flotó milagrosamente. El profeta recuperó lo que había perdido y su deuda fue saldada. Aquí está la primera revelación. Cuando presentas tu necesidad a Dios, Él puede cancelar tu deuda de maneras que parecen imposibles. Este hombre no tenía forma de pagar lo que debía, pero Dios intervino y restauró lo que había perdido. ¿Cómo activar la cancelación sobrenatural de deudas en tu vida? 1. Reconoce que Dios es tu proveedor. Este hombre no trató de solucionar el problema solo. Corrió hacia el profeta de Dios en busca de ayuda. Si te humillas y confías en Dios, Él abrirá caminos que no puedes imaginar.
2 cree que Dios puede hacer lo imposible. El hierro no flota en el agua, pero cuando Dios interviene, las leyes naturales dejan de ser una limitación. Así como el hacha flotó, Dios puede hacer que llegue a tu vida el dinero que necesitas de una forma inesperada. 3. Profetiza sobre tus finanzas. Eliseo no se quedó de brazos cruzados. Tomó acción profética al lanzar el palo al agua. Tus palabras y acciones en fe pueden desatar un milagro financiero. 4. Recoge la bendición cuando Dios la envía. Eliseo le dijo al hombre, recógelo tú mismo. Dios puede abrir puertas de provisión, pero tú debes dar el paso de fe y tomarlas. Lo que has perdido puede ser restaurado. Dios no solo puede ayudarte a pagar tu deuda, Él puede multiplicar tus recursos para que nunca más vuelvas a caer en el ciclo de escasez. Comenta ahora mismo, creo en la provisión sobrenatural de Dios como una declaración de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es una estrategia espiritual poco conocida que puede hacer que el dinero te busque en lugar de que tú lo busques. No te desconectes. 6. La siembra y la cosecha. ¿Cómo hacer que el dinero te busque en lugar de que tú lo busques? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen vivir en constante abundancia mientras otras luchan con escasez? ¿Sabías que la Biblia revela un principio que, si lo aplicas correctamente, puede cambiar tu vida financiera para siempre? Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Dios estableció una ley espiritual en la creación, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembramos en nuestra vida, en tiempo, esfuerzo, fe y recursos, determina lo que cosecharemos en el futuro. Este principio se aplica a todas las áreas, incluyendo las finanzas. En 2 Corintios 9:6-8 nos da una clave poderosa. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La historia de Isaac. Cómo prosperar en tiempos de crisis. En Génesis 26:1-12, la Biblia nos dice que hubo una gran hambruna en la tierra. Muchos estaban en escasez, y la lógica humana decía que era momento de guardar y no arriesgar. Pero Dios le dijo a Isaac algo completamente diferente. No vayas a Egipto, quédate donde yo te diga. Siembra en esta tierra y yo te bendeciré. Aquí está la revelación. Dios no bendice cualquier acción, sino la obediencia a su dirección. Mientras el mundo entraba en crisis, Isaac decidió sembrar en fe, en un tiempo donde nadie más sembraba, y el resultado fue milagroso. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. En medio de la crisis, Isaac prosperó. Mientras otros sufrían escasez, él recogió una cosecha sobrenatural. Lo que sembró, Dios lo multiplicó al 100-1. La clave para que el dinero te busque, en lugar de que tú lo busques, es sembrar correctamente. ¿Cómo aplicar la ley de la siembra y la cosecha en tu vida? Primero son, siembra en la tierra correcta. Isaac no sembró en cualquier lugar, sino donde Dios le indicó. No se trata solo de dar, sino de dar con propósito en lugares que producen fruto. Dios siembra con fe, no con miedo. Isaac sembró cuando todos los demás tenían miedo de perder. Muchos guardan su dinero con temor, pero la fe en Dios abre la puerta a la multiplicación. 3. Siembra con generosidad. Dios mide tu cosecha según la cantidad de tu siembra. Si siembras poco, cosechas poco. Si siembras en abundancia, cosechas en abundancia. 4. Espera la cosecha. Un agricultor no siembra hoy y cosecha mañana. El tiempo de Dios es perfecto. No te desesperes si no ves los resultados de inmediato. Dios multiplicará tu semilla en el momento oportuno. Comenta ahora mismo: Señor, hoy siembro en fe.
como una declaración profética sobre tu vida. Lo que viene en el siguiente bloque es un principio poco conocido que Jesús enseñó y que puede hacer que recibas bendiciones inesperadas. No te desconectes. 7. El poder de dar. La clave secreta que Jesús enseñó para recibir bendiciones inesperadas. ¿Te gustaría que las bendiciones te persiguieran y te alcanzaran sin esfuerzo? ¿Sabías que Jesús reveló un principio que puede desatar una abundancia sobrenatural en tu vida? Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán en vuestro regazo. Jesús nos dejó una clave espiritual que pocos aplican. Dar es la llave para recibir. Pero lo interesante de este versículo es que no dice que Dios será quien te devolverá directamente. Dice que darán en vuestro regazo. Dios usa personas y oportunidades para bendecirte. Este es uno de los secretos financieros del reino de Dios. Cuando das, no estás perdiendo, estás sembrando, y Dios se encarga de hacer que lo que diste regrese a ti en mayor medida. Aquí está la revelación. Muchos oran pidiendo provisión, pero no están activando la ley del dar. Esperan recibir sin haber sembrado. Pero Dios solo multiplica lo que ya ha salido de tus manos. La historia de la viuda de Sarepta, cómo recibir cuando no tienes nada, Primera Reyes 17:8-16. Dios usa la generosidad para desatar milagros. En tiempos de sequía, una viuda estaba recogiendo leña para preparar la última comida con su hijo antes de morir. Estaba en total escasez, sin esperanza. Pero Dios envió al profeta Elías y le dijo: «Dame primero a mí un poco de pan». Aquí está el momento clave. ¿Cómo puede alguien en escasez atreverse a dar? La lógica dice que cuando tienes poco, debes guardarlo. Pero el reino de Dios dice que cuando tienes poco, debes sembrarlo. La viuda obedeció y le dio de comer al profeta. Dios multiplicó su harina y aceite y nunca más le faltó nada. Dios no necesita grandes cantidades para hacer milagros, solo necesita un corazón dispuesto a dar. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? 1. Da con fe. La viuda de Sarepta no tenía nada, pero actuó en fe y Dios multiplicó su provisión. 2. Da sin miedo. El miedo a perder es lo que impide que muchos sean bendecidos. Si Dios te dice que des, no dudes, porque Él ya tiene tu cosecha lista. 3. No pienses que perderás lo que das. En el reino de Dios, dar es la puerta de entrada a recibir más. 4. Tu provisión puede estar atada a un acto de obediencia. La viuda recibió su milagro cuando obedeció a Dios a través del profeta. Comenta ahora mismo: Señor, confío en tu provisión. Como una declaración de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es impactante. Jesús nos dejó una enseñanza sobre cómo atraer riqueza y evitar que se escape de nuestras manos. No te desconectes. 8. La parábola de los talentos. Cómo atraer riqueza y evitar que se escape de tus manos. ¿Sabías que Jesús habló directamente sobre el dinero y cómo administrarlo para multiplicarlo? ¿Por qué algunas personas prosperan y otras pierden lo que tienen? Mateo 25:14-30. La parábola de los talentos. Jesús contó la historia de un señor que iba a viajar y dejó a 3 siervos a cargo de su dinero. Al primero le dio 5 talentos. Al segundo le dio 2 talentos. Al tercero le dio un solo talento. Aquí está la primera clave. No todos reciben la misma cantidad, pero todos tienen algo en sus manos. El dueño regresó después de un tiempo y pidió cuentas. El que recibió 5 talentos los invirtió y los duplicó, entregando 10 talentos. El que recibió 2 talentos hizo lo mismo y entregó 4. Pero el que recibió un talento tuvo miedo, lo escondió y lo devolvió sin haberlo multiplicado.
El Señor recompensó a los 2 primeros con más riquezas y los puso en posiciones de mayor autoridad. Pero al último, que no hizo nada con su talento, le quitó lo poco que tenía y se lo dio al que tenía 10. Aquí está la revelación. Dios no bendice la pasividad. Él espera que multipliques lo que ya ha puesto en tus manos. El problema del tercer siervo no era la falta de dinero, sino su mentalidad de escasez y miedo. ¿Cómo aplicar la parábola de los talentos en tu vida 1? No entierres lo que Dios te ha dado. Muchos esperan tener más dinero antes de moverse, pero Dios ya te ha dado algo que puedes hacer crecer. Aprovecha las oportunidades que tienes ahora. 2. Invierte en vez de guardar con miedo. El siervo infiel perdió su talento porque lo enterró en vez de hacer que trabajara para él. El dinero no se multiplica cuando lo escondes, sino cuando lo usas con sabiduría. 3. Dios recompensa la fidelidad. Jesús dijo: al que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Dios aumenta los recursos de aquellos que saben administrarlos bien. 4. Cambia tu mentalidad de escasez por una mentalidad de multiplicación. El tercer siervo dijo: tuve miedo y escondí tu talento. El miedo te impide avanzar y te hace perder oportunidades de bendición. Comenta ahora mismo: Dios me ha dado talentos y los multiplicaré como un compromiso de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es una verdad impactante sobre cómo romper con la pobreza generacional y establecer un legado de bendición. No te desconectes. 9. Rompiendo la maldición de la pobreza. ¿Cómo establecer un legado de bendición? ¿Por qué algunas familias parecen estar atrapadas en ciclos de escasez generación tras generación? ¿Es posible romper con la pobreza y establecer un legado de bendición para tus hijos y nietos? Proverbios 13:22. El hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Dios no solo quiere bendecirte a ti, sino que desea que dejes un legado de prosperidad para las generaciones futuras. Sin embargo, muchas familias viven bajo una maldición de pobreza, donde la escasez se repite una y otra vez. Padres endeudados, hijos que crecen sin oportunidades, familias enteras atrapadas en la misma lucha financiera. Esto no es solo un problema económico, sino espiritual. Aquí está la primera revelación. La pobreza no es solo falta de dinero, sino una mentalidad y una herencia espiritual. Si quieres salir de la escasez, primero debes romper con las creencias y hábitos que la perpetúan. El poder de la obediencia. Cómo la fidelidad a Dios cambia generaciones. Deuteronomio 28:1-6. Las bendiciones de la obediencia. Dios le prometió a Israel: si escuchaban y obedecían su voz, serían bendecidos en todo lo que hicieran. Sus generaciones serían prósperas, nunca pedirían prestado, sino que prestarían a muchas naciones. Pero también advirtió que si se alejaban de él y desobedecían, caerían en maldiciones de escasez y ruina. Aquí está la segunda revelación. Tu relación con Dios tiene un impacto directo en tu situación financiera. La obediencia a sus principios desata bendiciones duraderas. La desobediencia trae ciclos de pérdida y ruina. Cómo romper la maldición de la pobreza y establecer un legado de bendición. 1. Renuncia a toda mentalidad de escasez. Si en tu familia siempre se ha dicho: el dinero no alcanza, nunca tendremos suficiente, ser rico es malo, debes cortar esas creencias y empezar a declarar lo que Dios dice sobre tu provisión. 2. Busca a Dios primero. Mateo 6:33.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, Él se encarga de suplir todas tus necesidades. 3. Sé un buen administrador de lo que Dios te da. No importa cuánto dinero ganes, si lo manejas mal, siempre vivirás en escasez. Dios bendice a los que son fieles en lo poco para confiarles más. 4. Deja una herencia financiera y espiritual. No solo acumules riquezas, sino que enseña a tus hijos cómo vivir en la bendición de Dios, cómo administrar bien y cómo evitar la esclavitud de la deuda. Lo que haces hoy con tus finanzas afectará a las generaciones futuras. Decide ser el primero en tu familia en romper con la escasez y establecer un nuevo legado de prosperidad. Comenta ahora mismo: rompo toda maldición de pobreza en mi familia como un acto profético de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es el cierre del mensaje y una llamada a la acción que te ayudará a dar el siguiente paso hacia una vida financiera libre en Dios. No te desconectes. 10. Cierre y llamada a la acción. Tu nueva vida. Sin deudas, comienza hoy felicidades. No muchas personas llegan hasta aquí, pero tú lo hiciste. Eso significa que Dios tenía una palabra específica para tu vida en este mensaje. Ahora quiero preguntarte algo muy importante. ¿Vas a permitir que este conocimiento se quede solo en tu mente o vas a ponerlo en práctica? ¿Vas a seguir atrapado en la misma mentalidad de escasez o vas a caminar en la fe y en los principios divinos para tu prosperidad? Dios te ha revelado secretos ocultos para que te liberes de las deudas y entres en un tiempo de bendición. Pero todo depende de tu acción. Santiago 1:22. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Muchos escuchan la palabra, se emocionan, pero no hacen nada. Pero los que aplican estos principios ven cambios reales en sus vidas. Si has llegado hasta aquí, significa que Dios ha depositado algo especial en tu corazón. Ahora, quiero que lo selles con una acción de fe. 3. Acciones que te llevarán a la libertad financiera en Dios. 1. Comenta ahora mismo: estoy listo para caminar en abundancia. Este será tu compromiso de que no solo has escuchado, sino que vas a actuar en fe. 2. Comparte este video. Hay personas que necesitan esta palabra tanto como tú la necesitabas hoy. No guardes esta revelación solo para ti. Comparte para que otros sean liberados. 3. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Por qué es importante? Porque necesitas seguir creciendo en conocimiento y fe. Cada video de este canal es un alimento para tu espíritu y una guía para tu vida. No permitas que la rutina te aleje de la palabra que Dios tiene para ti. Si ya estás suscrito, quiero que comentes: soy parte de esta comunidad de fe, y que sigas aprendiendo con nosotros. Antes de terminar, quiero que hagas algo muy especial. Ahora que el video ha acabado, no cierres la pantalla todavía. Quédate en silencio por unos minutos. Escucha la música y usa este tiempo para orar y agradecer a Dios por lo que ha hablado a tu vida. No pauses el video, no te distraigas, solo quédate en su presencia. Este momento puede ser el inicio de un cambio radical en tu vida financiera y espiritual. Dios quiere hacer algo grande en ti. La pregunta es: ¿estás listo para recibirlo? Gracias por haber sido parte de esta enseñanza. Que la gracia y la provisión de Dios te acompañen siempre. 11. La obediencia abre las puertas de la provisión. El caso de Pedro y la pesca milagrosa. ¿Alguna vez has sentido que te esfuerzas al máximo, pero no ves los resultados que esperas? ¿Será que hay una clave espiritual que estás ignorando? Lucas 5:1-7. La pesca milagrosa.
Pedro y sus compañeros habían pasado toda la noche pescando y no habían atrapado nada. Eran pescadores expertos, conocían el mar, pero aún así su esfuerzo no les dio resultados. ¿Te ha pasado lo mismo en la vida? Te esfuerzas, trabajas duro, buscas soluciones, pero el dinero no llega. Las deudas siguen acumulándose y parece que algo impide tu bendición. Pero entonces Jesús llegó y le dio una instrucción a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Aquí está la primera clave. Pedro podía haberse negado, porque ya lo había intentado toda la noche y no había funcionado. Pero en lugar de confiar en su experiencia, decidió confiar en la palabra de Jesús. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. La obediencia activa el milagro. Cuando Pedro obedeció, ocurrió lo imposible. Recogieron tanta cantidad de peces que las redes comenzaron a romperse. Tuvieron que llamar a otros barcos para ayudarlos. La bendición fue tan grande que sus barcas casi se hundían por la cantidad de peces. ¿Cómo aplicar esto a tu vida? No te apoyes en tu propia lógica. Pedro sabía que no había peces en esa área, pero cuando obedeció la voz de Jesús, su realidad cambió. 2. Obedece aunque no entiendas. Dios puede darte instrucciones que parecen ilógicas o difíciles, pero si obedeces, abrirás la puerta a un milagro. 3. Tu esfuerzo sin la dirección de Dios es en vano. Pedro pasó toda la noche trabajando sin resultados, pero en un solo momento de obediencia, recibió más de lo que jamás imaginó. 4. La bendición de Dios es tan grande que siempre alcanza para compartir. Pedro tuvo que llamar a otros pescadores para ayudarlo, porque la provisión de Dios es abundante. Comenta ahora mismo: Señor, confiaré en tu palabra. Como una declaración de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es un principio sorprendente sobre cómo Dios provee recursos desde los lugares más inesperados. No te desconectes. 12. Dios provee desde lo inesperado, la moneda en la boca del pez. ¿Te imaginas encontrar el dinero que necesitas de la manera más inesperada? Dios no está limitado por métodos humanos. Él puede proveer de formas sorprendentes. Mateo 17, 24, 27. Jesús y el impuesto del templo. Los cobradores de impuestos se acercaron a Pedro y le preguntaron si Jesús pagaba el impuesto del templo. Pedro dijo que sí, pero no tenían dinero en ese momento. Jesús, entonces, le dio una instrucción increíble a Pedro. Ve al mar, echa un anzuelo, saca el primer pez que pique y al abrir su boca encontrarás una moneda. Tómala y págales por ti y por mí. Dios puede proveer para tus necesidades desde las fuentes más inesperadas. Pedro pudo haberse reído o dudado, pero confió y encontró exactamente lo que necesitaba. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida, Pullman? Dios conoce tus necesidades antes de que tú las expreses. Antes de que Pedro preguntara, Dios ya tenía el milagro preparado. 2. La provisión de Dios no siempre viene de la manera que esperas. Dios puede sorprenderte con recursos de lugares que jamás imaginaste. 3. Dios úsalo, que ya sabes hacer. Pedro era pescador y Jesús usó su conocimiento para bendecirlo. Comenta ahora mismo: Dios proveerá desde lo inesperado, como un acto de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es un principio poco conocido sobre cómo la gratitud puede atraer la provisión a tu vida. No te desconectes. 13. La gratitud como llave para la abundancia. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
El agradecimiento es una de las armas más poderosas en el reino de Dios. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, el primero dio gracias antes de ver el milagro. La gratitud abre las puertas del cielo y atrae más bendición. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? 1. Da gracias antes de ver el milagro. Agradece por la provisión antes de recibirla. 2. La gratitud cambia tu perspectiva. Cuando das gracias, te enfocas en la bendición en lugar de la escasez. 3. La gratitud multiplica lo que tienes. Si agradeces por lo poco, Dios lo aumentará. Comenta ahora mismo: Señor, te doy gracias por mi provisión, como un acto de fe. El próximo bloque revelará cómo Dios puede usarte como canal de bendición para otros. No te desconectes. 14. Ser un canal de bendición. La clave para recibir más de Dios. ¿Sabías que Dios no solo quiere bendecirte, sino que quiere hacer de ti un canal de bendición para otros? El dinero y la provisión en el reino de Dios funcionan de manera diferente al mundo. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare a otros, también él será saciado. Cuando das, Dios te da más para seguir bendiciendo a otros. La historia de Abraham. Bendecido para bendecir. Génesis 12:2. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Dios no solo bendijo a Abraham con riquezas y descendencia, sino que lo hizo una fuente de bendición para muchas generaciones. El dinero en el reino de Dios no es solo para ti. Si lo retienes con egoísmo, se estanca. Si lo usas para bendecir, sigue fluyendo. ¿Cómo aplicar este principio en tu vida? 1. Pide a Dios que te use como canal de bendición. Cuando Dios ve que puedes administrar bien su provisión, Él te da más. 2. No pongas tu confianza en el dinero, sino en Dios. El dinero va y viene, pero la bendición de Dios es eterna. 3. Bendice a otros con lo que ya tienes. No necesitas ser millonario para ayudar. Empieza con lo que puedes. Comenta ahora mismo: Señor, hazme un canal de bendición, como un compromiso de fe. El siguiente bloque revela una clave poderosa para que el dinero no te gobierne. No te desconectes. 15. El dinero no puede ser tu dueño. La advertencia de Jesús sobre las riquezas. ¿Sabías que Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno? Él sabía que el dinero podía convertirse en un ídolo en la vida de las personas. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo amo. El joven rico. Cuando el dinero es un obstáculo. Mateo 19:16-22. Un joven que amaba más su dinero que a Dios. Un joven se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que guardara los mandamientos, y él respondió que ya lo hacía. Entonces Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. El joven se fue triste, porque tenía muchas riquezas. No es malo tener dinero, pero es peligroso cuando el dinero te tiene a ti. ¿Cómo asegurarte de que el dinero no gobierne tu vida? 1. No pongas tu confianza en lo material. El dinero es inestable, pero Dios es eterno. 2. Usa el dinero como herramienta, no como tu identidad. Tu valor no viene de tu cuenta bancaria, sino de quién eres en Cristo.
3. Dale a Dios el primer lugar en tu vida. Cuando Dios está primero, el dinero nunca te controlará. Comenta ahora mismo: Dios es mi proveedor, no el dinero, como una declaración de fe. El siguiente bloque te revelará cómo proteger tu corazón de la avaricia y la ansiedad financiera. No te desconectes. 16. ¿Cómo vencer la ansiedad por el dinero? El secreto de la paz financiera en Dios. ¿Te ha pasado que sientes miedo o ansiedad cuando piensas en tus finanzas? ¿Cómo puedes confiar en Dios cuando las deudas y preocupaciones te rodean? Mateo 6, 31-34. No os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Jesús nos enseñó que la ansiedad financiera es una señal de falta de confianza en Dios. Dios ya sabe lo que necesitas, y si buscas su reino primero, Él se encargará de proveerte. ¿Cómo vencer la ansiedad financiera? 1. Ora en vez de preocuparte. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y acción de gracias. Os agradece por lo que ya tienes. La gratitud te libera de la ansiedad. 3. Recuerda que Dios es tu fuente. El trabajo y el dinero son solo canales, pero Dios es la verdadera provisión. Comenta ahora mismo: confío en la provisión de Dios, como un acto de fe. El siguiente bloque es el final del video y contiene una oración especial para sellar esta enseñanza en tu corazón. No te desconectes. 17. Oración final. Sellando esta enseñanza en tu vida. Ahora quiero que cierres los ojos y ores conmigo. Padre Celestial, hoy he recibido tu palabra y declaro que se siembra en buena tierra en mi corazón. Renuncio a toda mentalidad de escasez, miedo y ansiedad financiera. Sé que tú eres mi proveedor y que en ti tengo todo lo que necesito. Enséñame a administrar bien los recursos que pones en mis manos y a confiar en ti en todo momento. Abro mi corazón para recibir tu provisión y caminar en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, comenta ahora mismo: recibo esta palabra en fe para sellarla en tu vida. Recuerda compartir este video para que otros sean bendecidos con esta enseñanza. No olvides suscribirte y seguir creciendo en la fe con nosotros. Nos vemos en el próximo estudio bíblico. 18. La prueba de la fe. ¿Cómo confiar en Dios cuando la provisión no llega? ¿Qué haces cuando oras, confías, pero la provisión parece no llegar? ¿Es posible que Dios esté probando tu fe antes de abrir las ventanas del cielo? Éxodo 16, 4. Entonces Jehová dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios hizo llover maná del cielo, pero les dio instrucciones específicas: tomar solo lo necesario para el día, no guardar para el día siguiente. El viernes recoger el doble, porque el sábado no habría maná. Aquí está la clave. Dios estaba probando su fe. Quería que confiaran en que Él proveería cada día, sin necesidad de acumular con temor. Algunos desobedecieron, guardaron para el día siguiente y el maná se pudrió. Dios quiere enseñarte a confiar en Él diariamente. No necesitas tener la provisión de todo el año en la cuenta bancaria para sentir paz. Si Dios es tu proveedor, Él te sustentará cada día. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en tu vida? 1. Confía en que Dios siempre proveerá, aunque no veas el camino claro.
Dios tiene formas de proveer que ni siquiera imaginas. 2. No te preocupes por el futuro. Vive un día a la vez en fe. Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. 3. No acumules con miedo, administra con sabiduría. La provisión de Dios nunca se acaba. Comenta ahora mismo: confío en la provisión de Dios cada día, como una declaración de fe. El siguiente bloque revelará cómo la adoración activa la provisión sobrenatural. No te desconectes. 19. La adoración como llave para la provisión sobrenatural. ¿Sabías que tu adoración puede abrir las puertas del cielo para que Dios supla todas tus necesidades? 2 Crónicas 20, 21, 22. La historia de Josafat y la batalla ganada con adoración. Israel estaba rodeado por ejércitos enemigos y no tenían forma de ganar la batalla. En vez de entrar en pánico, Josafat hizo algo impensable. Puso a los levitas a cantar y adorar a Dios en medio del campo de batalla. Cuando comenzaron a cantar, Dios confundió a los enemigos y ellos mismos se destruyeron. Aquí está la clave. Cuando eliges adorar en medio de la crisis, Dios pelea por ti. Muchas veces la provisión se activa no con preocupación, sino con alabanza. ¿Cómo activar la provisión a través de la adoración? 1. No esperes a ver el milagro para adorar. Adora antes de que ocurra. La adoración es un acto de fe que mueve la mano de Dios. 2. Canta, ora, alaba a Dios en medio de tu dificultad financiera. La fe se fortalece cuando eliges glorificar a Dios en tiempos difíciles. 3. La adoración pone tu mirada en Dios y no en el problema. Cuando miras a Dios, la provisión llega en el momento perfecto. Comenta ahora mismo: adoro a Dios en todo momento, como una declaración de fe. Lo que viene en el siguiente bloque es impactante. Dios puede usar a otras personas para bendecirte en el momento exacto. No te desconectes. 20. Dios usa a personas como instrumentos de provisión. ¿Alguna vez has recibido una bendición financiera en el momento exacto en que la necesitabas? Dios usa personas para responder a tus oraciones. Primera Reyes 17:9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios usó a una viuda para proveer para Elías, pero al mismo tiempo también bendijo a la viuda con provisión abundante. Dios usa conexiones divinas para proveer. ¿Cómo reconocer a las personas que Dios quiere usar para bendecirte? Primero, Dios pone a las personas correctas en tu camino en el momento justo. No subestimes una conversación o una oportunidad inesperada. 2. Cuando Dios te bendice, también lo hace para que seas bendición a otros. Elías recibió provisión, pero también la viuda fue bendecida por ayudarlo. 3. Ora para que Dios te conecte con las personas correctas. Dios tiene contactos, puertas y conexiones que pueden cambiar tu vida financiera. Comenta ahora mismo: Dios me conecta con personas de bendición como un acto profético de fe. El próximo bloque es la conclusión final del video con una oración poderosa. No te desconectes. 21. Oración final y activación de la palabra en tu vida. Ahora quiero que cierres los ojos y ores conmigo. Señor, hoy recibo esta enseñanza y la declaro sobre mi vida. Renuncio a toda mentalidad de escasez y miedo financiero. Declaro que soy bendecido para bendecir y que mi provisión viene de ti.
Abro mi corazón a la abundancia del reino y camino en fe sabiendo que tú eres mi proveedor. Gracias por conectarme con las personas correctas y por abrir puertas inesperadas de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, comenta: recibo esta palabra y la activo en mi vida. Comparte este video para que otros sean bendecidos con esta enseñanza. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Nos vemos en el próximo estudio bíblico.